La Segunda Guerra Mundial, un conflicto global. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más amplio y devastador en la historia de la humanidad, extendiéndose desde 1939 hasta 1945. Implicó a más de 100 millones de personas de más de 30 países y se luchó en múltiples frentes a lo largo de Europa, Asia, África y el Océano Pacífico. A continuación, te ofrezco una visión más detallada de los antecedentes, el desarrollo, los actores clave y las consecuencias que configuraron el mundo moderno. Antecedentes, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada, sino que fue el resultado de tensiones políticas, económicas y sociales que quedaron sin resolver tras la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. El Tratado de Versalles de 1919 impuso duras sanciones a Alemania, culpándola del conflicto y obligándola a pagar grandes indemnizaciones, reducir su ejército y ceder territorios. Esto generó un resentimiento profundo en la sociedad alemana. Durante la década de 1920, el mundo experimentó una relativa estabilidad económica y política, pero todo cambió con la Gran Depresión de 1929. La crisis económica global afectó gravemente a países como Alemania, Italia y Japón, lo que provocó el colapso de sus sistemas políticos democráticos y facilitó la ascensión de regímenes totalitarios y expansionistas. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi prometieron restaurar el orgullo alemán y expandir su territorio, apoyados por una ideología ultranacionalista, antisemita y militarista. En Italia, Benito Mussolini, líder del partido fascista, tenía ambiciones de crear un nuevo imperio romano. En Japón, el gobierno militarista veía la expansión territorial en Asia como la solución a sus problemas económicos y de recursos. Comienzo del conflicto, la invasión de Polonia y la Blitzkrieg, 1939 a 1940. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, lo que marcó el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Alemania empleó una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, que se basaba en ataques rápidos y coordinados de aviación, tanques y tropas para desorganizar y destruir al enemigo en poco tiempo. Ante esta agresión, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, aunque inicialmente no pudieron hacer mucho para ayudar a Polonia, que fue invadida simultáneamente desde el este por la Unión Soviética en virtud de un acuerdo secreto de no agresión con los nazis, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Tras la rápida derrota de Polonia, Alemania dirigió su atención hacia Escandinavia y el norte de Europa. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, obteniendo el control de importantes rutas marítimas y recursos estratégicos. Luego, en mayo de 1940, lanzó una ofensiva masiva en el oeste de Europa, atacando a Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La campaña en Francia fue sorprendentemente rápida. En cuestión de semanas, las fuerzas alemanas habían rodeado a las tropas aliadas y entrado en París. El 22 de junio de 1940, Francia se rindió, y el régimen colaboracionista de Vichy se estableció en el sur del país. La batalla de Inglaterra y la expansión del conflicto, 1940 a 1941. Con gran parte de Europa bajo control nazi, solo Reino Unido se mantenía firme en su resistencia contra Alemania. Hitler intentó someter a Gran Bretaña mediante una campaña de bombardeos aéreos conocida como la Batalla de Inglaterra, 1940. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, atacó repetidamente ciudades y bases aéreas británicas, pero la resistencia británica, ayudada por su eficiente sistema de radares y la valentía de sus pilotos, logró repeler la ofensiva. El fracaso de Alemania para derrotar a Gran Bretaña fue uno de los primeros reveses de la guerra. Paralelamente, el conflicto se extendía hacia otras regiones. Italia, aliada de Alemania, inició campañas militares en el Mediterráneo y en el norte de África, donde intentó conquistar territorios británicos. Japón, por su parte, avanzaba en Asia, conquistando China y varios territorios del sudeste asiático. Su expansión imperialista culminó en la firma del Pacto Tripartito con Alemania e Italia en 1940, formando el eje. La invasión de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, 1941. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión a gran escala de la Unión Soviética. Aunque al principio la Blitzkrieg pareció efectiva, las enormes distancias, el crudo invierno ruso y la tenaz resistencia soviética dificultaron el avance alemán.
en la Batalla de Moscú, invierno de 1941, y más tarde en la Batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, las fuerzas alemanas sufrieron importantes derrotas, lo que marcó un punto de inflexión en el frente oriental. Mientras tanto, los soviéticos adoptaron una estrategia de tierra arrasada, destruyendo infraestructuras clave y recursos agrícolas para evitar que cayeran en manos alemanas. La guerra en el este se volvió un conflicto brutal y despiadado, con millones de civiles muertos y desplazados. 4. La entrada de Estados Unidos, Pearl Harbor, 1941. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Este ataque sorpresa devastó gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos, lo que llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Con su entrada, los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, China, Francia y otras naciones, ganaron un apoyo decisivo en términos de recursos industriales y militares. Japón, aprovechando el impulso inicial, lanzó una serie de ofensivas en el Pacífico, ocupando territorios como Filipinas, Malasia y las Indias Orientales holandesas. Sin embargo, la marea comenzó a cambiar en 1942, cuando Estados Unidos ganó la batalla de Midway, destruyendo parte importante de la flota japonesa. 5. La contraofensiva aliada y el desembarco de Normandía, 1944. A partir de 1942, los aliados comenzaron a ganar terreno en ambos frentes. En el norte de África, las fuerzas aliadas, lideradas por el general británico Bernard Montgomery y el estadounidense Dwight D. Eisenhower, derrotaron al Afrika Korps de Erwin Rommel en la batalla de El Alamein. Esto permitió la invasión de Italia, donde el régimen fascista de Mussolini colapsó en 1943. En el frente occidental, el momento clave llegó el 6 de junio de 1944 con el desembarco de Normandía o Día D, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las costas del norte de Francia. Esta operación abrió un nuevo frente contra los alemanes en el oeste, y combinada con la presión del Ejército Rojo en el este, aceleró el colapso nazi. 6. El fin de la guerra en Europa, 1945. En abril de 1945, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Berlín desde el oeste, mientras el Ejército Rojo soviético lo hacía desde el este. Adolf Hitler, viendo la inevitable derrota, se suicidó en su búnker el 30 de abril de 1945. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Este día se conoce como el Día de la Victoria en Europa, V-Day. 7. El fin de la guerra en Asia, Hiroshima y Nagasaki, 1945. En el frente del Pacífico, la guerra continuó hasta agosto de 1945. Estados Unidos había adoptado una estrategia de salto de isla en isla para acercarse a Japón, y tras duros combates en lugares como Iwo Jima y Okinawa, estaba listo para invadir el archipiélago japonés. Sin embargo, el presidente Harry S. Truman tomó la decisión de utilizar una nueva arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, causando una destrucción sin precedentes. 3 días después, otra bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias y legados de la guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras. Pérdidas humanas, se estima que murieron entre 60 y 70 millones de personas, la mayoría de ellas civiles. El Holocausto, perpetrado por los nazis, acabó con la vida de 6 millones de judíos, así como millones de otras minorías étnicas y grupos sociales. Nuevo orden mundial. Tras la guerra, surgieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría, una confrontación ideológica y política que duraría hasta el final del siglo XX. Descolonización, el debilitamiento de las potencias europeas y el auge de los movimientos independentistas llevaron al proceso de descolonización en Asia y África. Creación de las Naciones Unidas. En 1945, se fundó la ONU para promover la paz y la cooperación internacional, reemplazando a la fallida Liga de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial cambió el mapa político, social y económico del mundo, sentando las bases de muchos de los conflictos y estructuras del orden internacional moderno.